Bueno, en este tema, que es el último del curso, se llama arcos. Ya les mandé la teoría, que la van a leer, van a hacer un resumen. Y la importancia del arco es su funcionamiento, que ya también vieron un video. Desde los antiguos romanos ya sabían de las propiedades benéficas para una estructura de trabajar en forma de arco. El arco que vamos a ver en este curso, en este cálculo, que es el siguiente video, es arco triarticulado. 3 articulaciones tiene. ¿Qué significa que tenga articulaciones? Que los momentos en este punto valen 0, en este punto valen 0 y en este punto valen 0. En los 3 lados valen 0. En la parte alta del arco se llama corona y sus bases. Como es articulado, el momento vale 0, pero genera 2 reacciones, como toda articulación: una reacción vertical y una reacción horizontal. Una reacción vertical y una reacción horizontal. A las reacciones horizontales, ya en la construcción, se le llama el pateo. Decimos que los arcos patean y esa va a ser su principal característica. Cuidado, igual estoy haciendo el diagrama de reacciones. La carga sobre el arco irá hacia abajo y los apoyos reaccionarán hacia arriba. En el pateo, las fuerzas que trae el arco hacen que se quiera abrir el arco. A la hora que este tiende a bajar por la carga, estos quieren abrir, y lo que estoy dibujando es las reacciones del pateo, que deben de ser iguales a las fuerzas que actúan internamente. Entonces, estas fuerzas de pateo van a ser la principal diferencia entre un arco y un marco. He dibujado acá este marco. Vamos a suponer una carga uniformemente distribuida sobre él. Bueno, para hacerlo más sencillo, vamos a suponer una carga P al centro, para hacer rapidísimo un análisis de la estructura P, y este marco tiene los ángulos a 90 grados acá. Vamos a ver que ese ángulo a 90 grados lo hace poco eficiente. Hacemos suma de fuerzas en Y, que va a estar basado el arco en suma de fuerzas en toda la estática, en las 3 leyes de la estática. Hallamos las reacciones y es P entre 2 y P entre 2. Son las reacciones. Si cortara yo el marco un instante justo aquí, unos centímetros antes de llegar al centro, vemos que se genera un momento, vamos a llamarlo L entre 2, y se va a generar un momento gracias a este. Voy a hacer el diagrama de sólido rígido acá. Justo acá hago el análisis de cuánto vale el momento. Vean, viene P entre 2, su brazo de palanca es L entre 2, y el momento, gracias a la reacción, el momento en contra de las manecillas del reloj, justo antes de llegar al centro, unos centímetros antes, valdría P entre 2, la fuerza, y el brazo de palanca PL entre 4. Eso es lo que valdría el momento. Aquí tenemos una característica. Ahora lo voy a hacer de este lado, es lo mismo. Ahora, si yo tuviera un arco con P, con una carga P, estos valdrían P entre 2, esta reacción, y esta reacción P entre 2. Los voy a pasar para acá. Aquí estaría P, este sería P entre 2, pero tenemos esta fuerza horizontal.
Y sabemos que la suma de momentos en la corona debe de ser 0. Vean cómo el P entre 2 vertical, como este P entre 2, tiende a hacerlo girar a favor de las manecillas del reloj y cómo R se va a oponer a ese movimiento. El azul lo quiere hacer girar así, en favor de las manecillas del reloj. R, que es la reacción horizontal, lo tiende a hacer en contra de las manecillas del reloj. Y entonces hacemos suma de momentos en la corona, suma de momentos 0 en C, suma de momentos igual a 0 en la corona, debe de ser 0, y vemos todas las fuerzas que actúan. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? P entre 2 vertical y lo quiere hacer girar a favor de las manecillas del reloj. Esta distancia se llama R. Es otra parte importante. El arco que vamos a analizar, todos los arcos que vamos a analizar, son una media circunferencia. En todos lados va a valer R, y en la albañilería se llama arco de 3 puntos. Entonces es la mitad de una circunferencia. Tiene un R constante, no puede ser más grande esto, más chaparro, es un R constante. Entonces su brazo de palanca se llama R, el brazo de palanca, y la fuerza que lo hace girar a favor de las manecillas del reloj positivo, P entre 2. A ver, R de radio. R de radio y R de reacción horizontal, le voy a poner RH. Menos RH por R, que es el radio. También su brazo de palanca de es R. Viene la fuerza, estoy haciendo suma de momentos acá, y lo hace girar en contra de las manecillas del reloj. Debe de ser igual a 0, está restando, pasa sumando. Es igual a PR entre 2, R con R se cancela y llego a la conclusión que RH vale P entre 2. Y esta fuerza entonces será importantísima. Entonces esta va a valer P entre 2 y esta va a valer P entre 2. Y está el equilibrio, se produce el equilibrio total. Primera ley de la estática, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0, las únicas fuerzas horizontales es esta y esta que es contraria, valen P entre 2 y P entre 2, la suma de fuerzas en X vale 0. La suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. P entre 2, P entre 2, la suma de fuerzas en Y vale 0. Y la suma de momentos en donde la haga yo debe de valer 0. Esa es la importancia del arco, esta fuerza horizontal. Entonces, si hacemos el análisis en un punto cualquiera, para un marco, no existe esta fuerza horizontal, y para el arco sí existe y nos hace que se reduzca el momento. Vamos a verlo acá. Voy a borrar me preocupo. Aquí tengo la viga, viene la fuerza que genera la columna, que será una fuerza vertical, y un brazo de palanca X. Vamos a ponerle P y se va a llamar P por X. El momento que genera se llama PX. Si tengo lo mismo en un arco, viene la fuerza P y lo quiere hacer girar a favor de las manecillas del reloj. Esta distancia es la misma X, pero voy a tener una fuerza horizontal. Y vean cómo este momento grandote que se llamaba P por X, que es el mismo que la viga, P por X, y lo quiere hacer girar hacia allá, sería P por la misma X, y el momento entonces sería P por X, que es el mismo que la viga,
Pero esta fuerza horizontal, que la voy a poner por eso de rojo, se vuelve importantísima porque le reduce el momento. Menos porque lo quiere hacer girar en contra de las manecillas del reloj, menos FH por la distancia que tenga yo acá. Le voy a poner D por la distancia. Entonces, será el mismo efecto en la viga que en el arco, menos este momento. Entonces, ¿qué pasa con los momentos? Los momentos se reducen. Y a la hora que reduzco el momento en el arco se reduce. Y a la hora que reduzco el momento en el arco, se vuelve muy benéfico para la estructura. De hecho, cuando lleven diseño en acero, en concreto, se diseña con el momento máximo. Ahí es la parte débil de la estructura, cuando los momentos alcanzan sus máximos. Este sería el mismo momento en un marco, el mismo momento en el arco, menos el pateo horizontal. Entonces, al no existir momentos flexionantes, sus principales esfuerzos mecánicos va a ser axial y cortante. Esos van a ser los principales esfuerzos a los que esté sometido un arco. Entonces, las fuerzas horizontales van a viajar constantes, y las fuerzas verticales van a viajar constantes alrededor del arco. Lo voy a tratar de hacer así irían las fuerzas verticales, que sería esta negra, y la fuerza horizontal representada por mi marcador verde, viajan en el arco, van buscando fuerzas con quien sumarse y restarse, no encuentran, en el ejemplo hasta la corona, encuentra una fuerza con quien sumarse y restarse, y durante todo el trayecto del arco, que no hay otra fuerza con quien se sumen o se resten, van viajando constantes, no cambian y llegan íntegras. Van viajando, no hay con quien sumarse y restarse, y llegan íntegras a la corona. Van a llegar acá, de los dos lados, la fuerza vertical, que vale P entre 2, la de este lado, P entre 2, se suman y la suma de fuerzas vale 0. Viaja FH de este lado, viaja, y llega hasta acá, FH, y lo mismo pasa con la de este lado, FH, y la suma de fuerzas vale 0. Pero en ese viaje se va a volver importante el concepto de esfuerzo, como lo vimos axial, que es fuerza entre área. Este esfuerzo axial es fuerza entre área, siempre y cuando, viene la parte finita, siempre y cuando sean perpendiculares. Y el esfuerzo de corte es una fuerza en la misma área, pero siempre y cuando sean, este es perpendicular y que sean paralelos. Es la diferencia entre un esfuerzo, fuerza entre área, pero son perpendiculares, y se llama esfuerzo axial. Esfuerzo cortante, fuerza entre área. Lo voy a hacer con mi marcador. El axial sería así, estoy haciendo referencia a esta área. Vendría la fuerza y quedan a 90 grados, y entonces estoy hablando de un esfuerzo axial. Y si viene el esfuerzo cortante, vendría la fuerza así, para la misma área, y lo corta, trata de cortarlo de esta forma. Son la diferencia de esfuerzo. Entonces vean cómo
aquí va a llevar un elemento de este tipo, que ya lo vieron en el video, cómo iban pegando las piedras. Han visto uno de tabique, y cómo se van generando los diferentes esfuerzos. Vean cómo acá FB le va a producir al tabique, que lo estamos viendo de lado, acostado, le va a producir un esfuerzo axial. FB le va a producir un esfuerzo axial y FH le va a producir un esfuerzo cortante. Pero viaja, FH viaja íntegra y llega acá, y aquí el tabique tendrá esta forma, tendrá esta posición más bien, en donde FH ahora le produce el esfuerzo axial y P entre 2, en este caso la fuerza vertical, le produce un esfuerzo de corte. P entre 2 ya se volvió paralelo a la cara del tabique y FH ya se volvió perpendicular. En el tabique de acá, FB, la fuerza vertical que vale P entre 2, es perpendicular al área del tabique y FH es paralelo al área del tabique. ¿Qué significa? Que en todos estos, acá tengo la fuerza horizontal y la fuerza vertical, pues hay una inclinación, y que en realidad la fuerza la puedo inclinar igual que el tabique y hallar el esfuerzo cortante y el esfuerzo axial. Y eso los antiguos romanos lo sabían, y entonces sabían que la parte débil de un arco era la unión, como lo vieron en el video, la mezcla del mortero con el que pegaban las piedras. La piedra es buenísima trabajando a compresión, y pues procuraban que todo se trabajara a compresión. La piedra era bueno, ya nada más necesitaban una mezcla que resistiera el esfuerzo cortante, que también era pequeño, ese esfuerzo cortante. Y lo que no podían hacer los antiguos romanos, la dibuja acá, ya se llenó, es controlar el momento flexionante. El momento flexionante, no encontraban un material con que controlar el momento flexionante, y pues lo hicieron mecánicamente. A la hora que hacen esto, el momento flexionante se reduce, y entonces dejó de ser el principal elemento mecánico de diseño, para que entonces el arco está regido por el esfuerzo cortante y el esfuerzo axial. El momento no. Ya en el marco, el elemento que rige es el momento flexional.